El retorno de los dragones. Crónicas de la Dragonlance. Margaret Wise y Tracy Hickman /poemas, Michael Williams. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2019. Capítulo 9. 9. La huida. El ciervo blanco. Aunque se sentían extenuados después de aquella terrible lucha, los compañeros atravesaron el frondoso bosque tan rápido como pudieron, y pronto alcanzaron la senda de caza. Caramon iba en cabeza, espada en mano, expectante ante cada sombra, seguido de Raistlin, que caminaba apoyándose sobre su hombro con los labios apretados y expresión severa. Los demás iban detrás de ellos con las armas desenvainadas. No vieron más criaturas. ¿Por qué no nos siguen?, preguntó Flint cuando ya llevaban más de una hora caminando. Tanis se rascó la barba, había estado preguntándose lo mismo. No necesitan hacerlo. Estamos atrapados. Seguramente habrán bloqueado todas las salidas del bosque, a excepción de la del bosque oscuro. El bosque oscuro, repitió Goldmoon en voz baja. Es realmente necesario que tomemos ese camino. Puede que no lo sea. Echaremos un vistazo desde el pico del orador. De pronto oyeron gritar a Caramon. Tanis corrió hacia él y encontró a Raistlin desfallecido. Me pondré bien, pero debo descansar. A todos nos irá bien descansar un rato. Nadie dijo nada y todos se dejaron caer agotados, intentando recuperar las fuerzas. Stem cerró los ojos y se recostó contra una roca cubierta de musgo. Su rostro era una sombra espectral de color gris blanquecino y tanto sus largos bigotes como su cabello estaban manchados de sangre y apelmazados. La herida era un corte rasgado que poco a poco iba tomándose morado. Tanis sabía que el caballero prefería morir antes que formular una sola palabra de queja. No te preocupes, dijo Stem secamente. Concédeme simplemente unos momentos de paz. Tanis le dio un leve apretón en el brazo y fue a sentarse junto a Ribewind. Durante unos minutos ninguno de los dos habló, luego Tanis le comentó. Ribewind, sospecho que ya te habías enfrentado antes contra esas criaturas, ¿verdad? En efecto, Tanis, las encontré por primera vez en la ciudad destruida. Ribewind se estremeció. Lo recordé todo cuando miré dentro del carromato y vi aquella cosa que me miraba con expresión maligna. Por lo menos. Hizo una pausa y movió la cabeza, dirigiéndole a Tanis una especie de sonrisa. Por lo menos sé que no me estoy volviendo loco. Esas terribles criaturas existen. Había llegado a dudarlo. ¿Cómo lo adivinaste? Lo supuse cuando observé tu estupefacción al contemplar a esas repugnantes criaturas. Tengo la impresión de que están invadiendo todo KRYNN. ¿Está cerca de aquí esa ciudad destruida? No. Llegué a Kesu por el camino del este, estaba lejos de Solace, más allá de las llanuras. Miró a Tanis y sonrió. Por un momento la máscara inexpresiva desapareció y el semielfo vio que sus ojos castaños eran cálidos y profundos. Te doy las gracias, semielfo, a ti y a todos vosotros. Habéis salvado nuestras vidas en más de una ocasión y yo me he comportado como un desagradecido. Pero hizo una pausa, es todo tan extraño. Será todavía más extraño, dijo Raistlin en tono misterioso. El grupo, tras un breve descanso, reanudó la marcha. Se estaban acercando al pico del orador. Desde el camino ya lo habían visto elevándose sobre los bosques. El resquebrajado pico tenía la forma de dos manos unidas en actitud de oración, de ahí su nombre. En los bosques flotaba un silencio mortecino. Los compañeros empezaron a pensar que los pájaros y demás animales del bosque se habían evaporado dejando tras ellos un silencio vacío y misterioso. Todos se sentían inquietos, excepto Tasleov, y miraban continuamente a su alrededor, desenvainando la espada ante cualquier sombra. Stem insistió en caminar en la retaguardia, pero comenzó a rezagarse a medida que su dolor de cabeza aumentaba. Comenzaba a sentir náuseas. Al poco rato perdió la noción de dónde estaba y de lo que estaba haciendo, solo sabía que debía seguir caminando, colocando un pie detrás del otro y moviéndose hacia adelante como uno de los autómatas de Taz. ¿Cómo era la historia que Taz le había contado? Stem intentó recordarla a pesar de la ofuscación que le producía el dolor. Los autómatas servían a un hechicero que había invocado a un demonio para
que hiciese desaparecer al Kender. Como todas las historias de los Kenders, era una auténtica tontería. Stem puso un pie delante del otro. Tonterías. Como los cuentos del anciano de la posada. Cuentos. Sobre el ciervo blanco y los antiguos dioses. Historias sobre Juma. Stem se llevó las manos a sus palpitantes sienes como si intentase mantener unida su cabeza. Juma. De niño, Stem había escuchado las historias de Juma. Su madre, hija de un caballero de Solamnia y casada también con un caballero, no conocía otras para contarle. Stem comenzó a pensar en su madre, el dolor que sentía le hacía recordar los tiernos cuidados que ésta le prodigaba cuando se encontraba enfermo o herido. El padre de Stem había enviado al exilio a su mujer y a su hijo, pues el niño, su único heredero, era un blanco fabuloso para aquellos que deseaban que los caballeros de Solamnia desapareciesen para siempre de las tierras de Krynn. Stem y su madre se refugiaron en Solace, y el joven caballero enseguida había hecho amigos, sobre todo con otro chico, Caramon, quien compartía con él su interés por lo militar. Su madre, en cambio, era orgullosa y consideraba a todas las personas inferiores a ella. Por ello, cuando la fiebre la consumió, murió sola, con la única compañía de su hijo adolescente a quien encomendó a su ausente padre, si éste aún vivía, algo que Stem estaba empezando a dudar. En Solace, Stem había conocido también a Tanis y a Flint, quienes, al morir su madre, lo adoptaron como habían hecho con Caramon y Raistlin, convirtiéndolo en un diestro guerrero. Junto con Taz Leofi, en algunas ocasiones Kitiara, la bella y salvaje hermanastra de los gemelos, Stem y sus amigos habían viajado por las tierras de Abanasinia. 5 años antes, igual que el resto de los compañeros, él también había abandonado Solace para investigar los extraños rumores que corrían sobre la maldad que parecía proliferar en aquellas tierras. En su viaje, Stem se había dirigido a Solamnia para, además, averiguar el paradero de su padre y obtener su herencia. No consiguió su propósito. Logró escapar con vida de milagro, salvando únicamente la cota de mallas y la espada de doble puño de su padre. El viaje a su tierra fue una experiencia desgarradora, pues, aunque Stem ya sabía que los caballeros habían sido denigrados y vilipendiados, se sorprendió al percibir el gran resentimiento que había contra ellos. En la era de los sueños, Juma, portador de luz y caballero de Solamnia, había acabado con la oscuridad y así empezó la era del poder. Después, de acuerdo con la tradición popular, los dioses abandonaron al hombre y sobrevino el cataclismo. La gente pidió ayuda a los caballeros tal como estos, en el pasado, habían pedido ayuda a Juma. Pero Juma hacía tiempo que había muerto y los caballeros solo pudieron observar, impotentes, la lluvia de terror que caía del cielo, destrozando Krynn en pedazos. Los caballeros no pudieron hacer nada, y esto nunca se les llegó a perdonar. De pie ante las ruinas del castillo de su familia, Stem juró restaurar el honor de los caballeros de Solamnia, aunque esto significara perder la vida en el intento. Pero ¿cómo podía conseguirlo luchando contra un puñado de clérigos?, se preguntó amargamente, mientras el sendero se le aparecía cada vez más confuso. Dio un traspié, pero rápidamente se levantó. De nuevo. Juma había luchado contra dragones. «Dadme dragones», soñaba Stem. Levantó la mirada, las transparentes hojas de los árboles se diluyeron en una dorada neblina. Supo que iba a desmayarse. Parpadeó y volvió a verlo todo claro y con nitidez. Ante él se erigía el pico del orador. Habían llegado al pie de la vieja montaña y podían ver los senderos que se retorcían y serpenteaban por la frondosa ladera, normalmente utilizados por los habitantes de Solace cuando deseaban acampar en la parte este del pico. Cerca de uno de estos senderos Stem vio un ciervo blanco. Se lo quedó mirando, era el animal más imponente que hubiera visto nunca. Era inmenso, medía varios palmos más que cualquier otro ciervo que Stem hubiese cazado jamás. Levantaba la cabeza orgulloso, y su espléndida cornamenta relucía como una corona. Sus ojos eran de un marrón profundo en contraste con su blanca piel, y miraban al caballero intensamente, como si lo conocieran. Después de un leve movimiento de cabeza, el ciervo comenzó a caminar hacia el sudeste. «Detente», le gritó el caballero con voz ronca.
Los otros se giraron alarmados sacando sus armas. Tanis corrió hacia él. ¿Qué sucede, Stem? El caballero, involuntariamente, se llevó una mano a la dolorida cabeza. Lo siento, Stem, le dijo Tanis. No me he dado cuenta de que estabas tan enfermo. Podemos volver a descansar. Estamos al pie del pico del Orador, escalaré la montaña y veremos. No. Mira. El caballero, agarrando a Tanis por el hombro, hizo que se volviera y señaló. ¿Lo ves? ¡Ey, ciervo blanco! El ciervo blanco. ¿Dónde? No lo. Allí, dijo Stem bajando la voz. Caminó unos pasos hacia el animal que se había detenido y parecía esperarlo. El ciervo asintió con su gran cabeza y corrió de nuevo hacia adelante unos cuantos pasos, luego se detuvo y se volvió a mirar al caballero una vez más. «Quiere que lo sigamos», murmuró Stem, como Juma. Los demás se habían reunido con ellos y miraban al caballero con expresiones que iban desde la más viva preocupación hasta el más obvio escepticismo. «Yo no veo ningún ciervo», dijo Ribewind escudriñando el bosque con sus ojos oscuros. «Una herida en la cabeza». Caramon sonrió irónicamente. «Vamos, Stem, será mejor que te eches y descanses un rato». «Grandísimo ignorante. No me extraña que no veas al ciervo, teniendo como tienes el cerebro en el estómago. Probablemente le dispararías y te lo comerías. Os digo que debemos seguirlo». «La locura de la herida en la cabeza», le susurró Ribewind a Tanis, «la he visto a menudo. No estoy seguro. Aunque yo no haya visto al ciervo blanco, conozco a alguien que una vez lo siguió, tal como el anciano contó en su historia». Mientras hablaba, sin darse cuenta, le iba dando vueltas al anillo de hojas de enredadera que llevaba en la mano izquierda, recordando a la elfa de cabellos dorados que había llorado cuando él abandonó Qualinesti. «¿Sugieres acaso que sigamos a un animal que no vemos?», preguntó Caramon. «Después de todo, hemos hecho cosas aún más extrañas», comentó sarcásticamente Raistlin con su voz sibilante, «pero tened en cuenta que fue aquel anciano, el que contó la historia del ciervo blanco, el que nos metió en esto». «Fuimos nosotros los que nos metimos en esto», respondió Tanis bruscamente. «Podríamos haberle devuelto la vara al sumo teócrata y habernos evitado el problema. Yo seguiría a Stem. Evidentemente ha sido elegido, como Ribewind cuando recibió la vara. Pero si nos está guiando hacia una dirección equivocada», discutió Caramon. «Sabes tan bien como yo que no existen sendas en la parte oeste del bosque. Nadie va nunca en esa dirección». «Mejor», dijo de pronto Goldmoon. Tanis dijo que los clérigos debían haber bloqueado los senderos. «Quizás por aquí podamos avanzar. Yo propongo seguir al caballero». Se giró y comenzó a caminar tras Stem sin siquiera volver la vista atrás, evidentemente acostumbrada a ser obedecida. Ribewind se encogió de hombros y movió la cabeza, arrugando la frente, pero siguió a Goldmoon. Los demás lo siguieron también. El caballero dejó atrás los caminos del pico del Orador y avanzó hacia la ladera suroeste de la montaña. Al principio parecía que Caramon tenía razón, no había ningún sendero y Stem, fuera de sí, caminaba abriéndose paso por la maleza, pero, de pronto, ante ellos apareció un sendero amplio y despejado. Tanis lo miró sorprendido. «¿Quién habrá despejado este camino?», le preguntó a Ribewind, que estaba tan asombrado como él. «No lo sé. Por lo que se ve, hace tiempo que está así. Este árbol caído lleva así el tiempo suficiente como para que la mitad se haya hundido en el barro y esté cubierto de musgo y enredaderas. Pero las únicas huellas que hay son las de Stem, no hay ninguna señal de que nadie más, ni siquiera algún animal, haya pasado por aquí. De todas formas, ¿cómo es que no está cubierto de plantas y hierbajos?». Tanis no pudo responder ni tomarse tiempo para pensárselo, ya que Stem avanzaba rápidamente. Y lo único que podían hacer era intentar no perderlo de vista. «Goblins, el bote, hombres lagarto, ciervos invisibles, ¿qué vendrá después?», se quejó Flintal. «Kender. Ojalá pudiera ver al ciervo. Haz que te golpee en la cabeza, aunque, tratándose de ti, lo más seguro es que no apreciáramos la diferencia». Los compañeros siguieron a Stem, que avanzaba con un extraño alborozo, olvidando el dolor de su herida. A Tanis le resultaba difícil alcanzarlo y, cuando lo consiguió, el brillo febril de sus ojos le
sobresaltó. Pero era evidente que algo estaba guiando al caballero. El sendero subía por la ladera del pico del orador en dirección al hueco que había entre las manos de piedra, hueco que, por lo que él sabía, nunca había sido explorado por nadie. Aguarda un momento, dijo, jadeando y acelerando el paso para alcanzar a Stem. Aunque el sol estaba escondido detrás de unas nubes grises y puntiagudas, calculó que ya debía ser casi mediodía. Descansemos. Voy a echar un vistazo desde allí, dijo señalando un saliente de roca que sobresalía en la ladera del pico. Descansar, repitió Stem vagamente, deteniéndose y recuperando la respiración. Miró hacia delante y se volvió hacia Tanis. Sí. Descansemos, sus ojos brillaban. ¿Estás bien? Muy bien, Tanis le miró dubitativo y luego se dirigió hacia los demás, que en aquel momento llegaban al final de la pequeña subida que había antes de llegar al prado. Descansaremos aquí. Raistlin suspiró aliviado, dejándose caer sobre la húmeda hierba. Voy a echar un vistazo para ver qué está ocurriendo en el camino de Haven. Iré contigo, se ofreció Ribewind. Tanis asintió y ambos dejaron el camino, dirigiéndose hacia el saliente rocoso. Los demás aprovecharon la parada para tomar algún alimento, aunque sus provisiones estaban prácticamente agotadas. Mientras caminaban juntos, Tanis observó al alto guerrero. Empezaba a sentirse cómodo con aquel bárbaro serio y rudo. Siendo profundamente reservado, Ribewind respetaba la intimidad de los demás y nunca osaría cruzar las fronteras que Tanis tejía alrededor de su alma. El semielfo sabía que sus amigos, porque eran amigos suyos y lo conocían hacía muchos años, especulaban sobre sus relaciones con Kitiara y se preguntaban por qué había decidido cortarlas tan bruscamente 5 años atrás y por qué su aparente disgusto cuando ella no acudió a la reunión. Ribewind no sabía nada de Kitiara, pero Tanis creía que, si el bárbaro lo hubiera sabido, no le hubiese afectado. Avanzaron lentamente hasta que llegaron al borde de la húmeda roca del saliente. Desde allí, divisaron el camino de Haven y los viejos senderos que conducían a los prados y desaparecían por una de las laderas de la montaña. Ribewind señaló a Tanis varios de los hombres lagartos subiendo por los senderos. El semielfo apretó los labios, eso explicaba el misterioso silencio que reinaba en el bosque. Las malditas criaturas debían estar esperando para tenderles una emboscada. Probablemente, Stem y su ciervo blanco les habían salvado la vida. De todas formas, aquellos seres no tardarían mucho en encontrar ese nuevo sendero, pensó Tanis mirando hacia abajo. Pero, si no había ningún sendero, tan solo el bosque, frondoso e impenetrable. El sendero se había cerrado tras ellos. Debo estar imaginándome cosas, pensó mirando hacia el camino de Haven y a las criaturas que avanzaban. Después miró hacia el norte, y luego su mirada vagó por el horizonte. Frunció el entrecejo, algo iba mal. No pudo localizarlo de inmediato, por lo que no le dijo nada a Ribewind, pero se quedó mirando la línea del cielo. Al norte había un grupo de nubes tormentosas, más espesas que nunca, cuya sombra proyectaba largos dedos grises rastrillando la tierra y moviéndose hacia ellos. Apretando el brazo de Ribewind, Tanis señaló con el dedo. Ribewind aguzó la vista, pues al principio no distinguía nada, pero, de pronto, lo vio, un humo negro ascendía hacia el cielo. Sus cejas espesas y pobladas se contrajeron. Hogueras de campamento, dijo Tanis. Cientos de hogueras, añadió Ribewind en voz baja. El fuego de la guerra. Es el campamento de un ejército. O sea, que los rumores se confirman, hay un ejército en el norte, dijo Stem cuando regresaron. Pero, ¿qué ejército? ¿De quién? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que van a atacar? Caramon. Incrédulo, reía. Nadie organizaría un ejército solo para buscar una vara. El guerrero hizo una pausa. ¿Creéis que son capaces de hacer una cosa así? La vara es solo parte de todo esto, siseó Raistlin. Recordad las estrellas caídas. Bah, cuentos de niños. Farfulló Flint abriendo el odre, agitándolo y suspirando al ver que estaba vacío. Mis historias no son para niños. Y harías bien en prestarle más atención a mis palabras. Enano. Ahí está. Ahí está el ciervo. Dijo de pronto Stem mirando fijamente un gran pedrusco, por
Lo menos eso les pareció a sus compañeros. Ya es hora de continuar la marcha. El caballero comenzó a caminar y los demás, reuniendo rápidamente sus fardos, se apresuraron. Tras él. El sendero parecía materializarse justo antes de que ellos pasaran. Comenzó a soplar un viento proveniente del sur, una cálida brisa que transportaba la fragancia de los últimos capullos de las otoñales flores silvestres y que, no obstante, consiguió alejar a las nubes tormentosas. En el momento en que llegaron a la hendidura existente entre las dos mitades del pico, el sol brillaba en medio de un cielo totalmente despejado. Era más de mediodía cuando se detuvieron a descansar una vez más antes de ascender por la estrecha hendidura. El ciervo les había indicado el camino a seguir, insistió Stem. Pronto será la hora de la cena, dijo Caramon lanzando un impetuoso suspiro y mirándose los pies, sería capaz de comerme hasta las botas. A mí también están empezando a apetecerme, declaró Flint malhumorado. Desearía que el ciervo fuera de carne y hueso. Quizás así no serviría para algo más que para conseguir que nos perdamos. Cállate. Stem se volvió hacia el enano con los puños apretados, repentinamente furioso. Tanis se levantó rápidamente y agarró al caballero por el hombro, sujetándolo. Stem contempló al enano con los bigotes temblorosos y luego se apartó de Tanis murmurando: Vayámonos. Al entrar en el estrecho desfiladero los compañeros vieron que, al otro lado, el cielo estaba despejado, y que el viento del sur seguía silbando en las blancas paredes del escarpado pico que se elevaba sobre ellos. A pesar de que caminaron con cuidado, resbalaron varias veces a causa de pequeños guijarros. Como el paso era tan estrecho, podían recuperar el equilibrio fácilmente, agarrándose a las paredes. Después de caminar durante un largo trecho, llegaron al otro lado del pico del Orador y se detuvieron para contemplar el valle. Una exuberante extensión de praderas de ondulantes olas verdes besaban la orilla de un bosque de álamos. La tormenta había quedado atrás y el sol centelleaba brillante en un cielo limpio y azul. Por primera vez, encontraron que sus capas eran demasiado pesadas y todos se las sacaron. Excepto Raistlin, quien permaneció cubierto con su encapuchada capa roja. Flint, que se había pasado toda la mañana quejándose de la lluvia, ahora comenzó a refunfuñar por el sol, era demasiado brillante y lo deslumbraba. Propongo que tiremos al enano montaña abajo, gruñó Caramon. Tanis sonrió socarronamente. Haría tanto ruido al bajar que nos delataría. Pero si no hay nadie allá abajo que pueda oírle, aseguraría que somos los primeros seres vivos que contemplan este valle. Los primeros seres vivos, suspiró Raistlin. Hermano mío, has acertado, pues lo que estás viendo es el bosque oscuro. Nadie habló. Riverwind se agitó inquieto, Goldmoon trepó hasta donde él estaba y miró con los ojos abiertos de par en par hacia los verdes árboles. Flint se aclaró la garganta, pero se quedó callado mesándose su larga barba, y Stem miró con calma hacia el bosque, al igual que Tasleov. No tiene mal aspecto, dijo el Kender alegremente, sentado en el suelo con las piernas cruzadas y con un pliego de pergamino sobre las rodillas. Estaba dibujando un mapa con un trozo de carboncillo, intentando trazar el camino que habían seguido hasta el pico del Orador. Las imágenes son tan engañosas como los Kenders de dedos largos, susurró irónicamente Raistlin. Tasleov frunció el ceño dispuesto a replicar, pero vio que Tanis lo miraba fijamente y continuó dibujando. El semielfo se dirigió hacia Stem, que estaba en pie en un saliente, con el pelo desordenado y la capa ondeante debido al viento que soplaba. Stem, ¿dónde está el ciervo? ¿Lo estás viendo ahora? Sí, contestó Stem señalando hacia abajo, se ha ido caminando por las praderas, puedo ver las huellas que ha dejado en la hierba, se ha metido entre los álamos, allá abajo. Se ha metido en el bosque oscuro, susurró Raistlin. ¿Quién dice que eso sea el bosque oscuro? Stem se giró hacia Tanis. Raistlin. Va. Él es mago. Está loco. Pero si lo preferís, quedaos aquí, arraigados a este lado del pico. Yo seguiré al ciervo, como hizo Kuma, incluso si me lleva al bosque oscuro. Envolviéndose en su capa, Stem descendió por la pendiente y comenzó a caminar por un sinuoso sendero que llegaba hasta las llanuras. Tanis regresó con los otros. El ciervo lo está guiando hacia un camino que va directo al bosque. Raistlin, ¿estás seguro de que aquello es el bosque oscuro?
Se puede estar seguro de algo, semielfo. Ni siquiera estoy seguro de estar vivo dentro de un segundo, pero seguid adelante. Penetrad en el bosque del que ningún ser con malignas intenciones ha salido jamás. La muerte es la única gran certeza que tenemos en la vida, Tanis. El semielfo sintió un súbito impulso de tirar a Raistlin montaña abajo. Miró hacia Stem, que ya casi había recorrido la mitad de la distancia que había hasta el valle. Me voy con Stem, dijo de pronto, pero esta vez no me hago responsable de la decisión que toméis los demás. Yo voy con vosotros. Taz enrolló su mapa, metiéndolo dentro de una pequeña caja y, poniéndose en pie de un salto, se deslizó por las rocas en dirección al valle. Fantasmas. Frunciendo el ceño, Flint miró a Raistlin chasqueando burlonamente los dedos y acercándose al semielfo. Goldmoon lo siguió decidida, aunque con expresión asustada, y Ribewind, tras unos segundos de dudas, se unió al grupo lentamente. Tanis se sintió aliviado, sabía que en las tribus bárbaras había muchas leyendas terroríficas sobre el bosque oscuro. Al final, Raistlin corrió hacia ellos y Caramon se apresuró a seguirlo. Tanis, esbozando una sonrisa, se quedó mirando al mago. ¿Por qué vienes? ¿Por qué me necesitaréis, semielfo? Además, ¿a dónde quieres que vayamos? Has permitido que llegáramos hasta aquí, ahora no podemos volvernos atrás. Es la elección del Troll la que ofreces. Tanis, muere rápido o muere lentamente. Vienes, hermano. Cuando los hermanos los adelantaron, los demás miraron a Tanis inquietos. El semielfo se sintió como un necio. Raistlin, por supuesto, tenía razón. Había dejado que la situación se le fuera de las manos, para luego pretender que aquella fuera una decisión de ellos y no suya, intentando así poder seguir adelante con la conciencia tranquila. En primer lugar, porque era responsabilidad suya. ¿Por qué se había mezclado en esto cuando todo lo que quería era encontrar a Kitiara y decirle que había tomado una decisión? La amaba y quería estar con ella. Estaba dispuesto a aceptar las debilidades humanas de ella, tal como había aprendido a aceptar las propias. Pero Kitiara no había regresado con él. Tenía un nuevo señor. Quizás era esto lo que le... Tanis. De lejos le llegó la voz del Kender. Ya voy, balbuceó. Cuando los compañeros llegaron al linde del bosque, el sol comenzaba a desaparecer por el oeste. Tanis calculó que aún les quedaban unas 3 o 4 horas de luz antes de que oscureciese. Sí. El ciervo seguía guiándolos por senderos limpios y despejados, cabía la posibilidad de atravesar el bosque antes de que cayera la noche. Stem los esperaba bajo los álamos, tendido en la hierba, descansando cómodamente bajo la sombra. Los compañeros avanzaron lentamente los pocos pasos que los separaban del bosque. Ninguno de ellos tenía prisa por llegar. El ciervo ha entrado por aquí, dijo Stem poniéndose en pie y señalando un lugar donde la hierba estaba muy crecida. Tanis no vio huellas, bebió un sorbo de agua de su cantimplora, que estaba casi vacía, y se quedó mirando el bosque. Como había dicho Tasleov, el bosque no tenía aspecto siniestro sino todo lo contrario, parecía fresco y acogedor tras la exagerada brillantez del sol de otoño. Quizás encontremos algún gamou, dijo Caramon balanceándose sobre los pies. Nada de ciervos, por supuesto, tal vez algún conejo. No dispares a nada, no comas nada, no bebas nada en el bosque oscuro, susurró Raistlin. Tanis miró al mago, sus ojos de reloj de arena estaban dilatados, su piel metálica relucía fantasmagórica. Raistlin se apoyó en su bastón, tiritando, como si tuviese frío. Cuentos de niños, farfulló Flint sin ningún convencimiento. A pesar de que Tanis conocía la habilidad de Raistlin para olfatear el peligro, nunca había visto al mago tan preocupado como ahora. ¿Qué es lo que percibes, Raistlin?, le preguntó en voz baja. En este bosque se respira una magia poderosa, susurró el mago. Debéis saber que el bosque oscuro es dual, diverso y mágico porque alberga el bien y el mal. Para aquellos que penetran en él con rectas intenciones, sin ánimo de dañar a nadie ni a nada, puede ser bondadoso. Estar lleno de benévolas sorpresas y de seres salvadores. Pero puede ser también malévolo. Implacable y destructor para aquellos que desean el mal, para los que tienen sus entrañas carcomidas por el odio o por deseos de venganza.
Entonces tú eres el único que debe temer al bosque, le respondió fríamente Stem. El rostro de Caramon se encendió y se dispuso a desenvainar la espada. Stem hizo lo mismo. Tanis apretó el brazo de Stem mientras Raistlin sujetaba a Caramon. El mago se quedó mirando al caballero con sus relucientes ojos dorados. Ya veremos, sus palabras fueron como sonidos sibilantes que se escurrieron entre sus dientes. Ya veremos. Y apoyándose pesadamente sobre el bastón, se volvió hacia su hermano. ¿Vienes? Caramon, enojado, miró fijamente a Stem y luego penetró en el bosque caminando junto a su hermano. Los demás fueron tras ellos, menos Tanis y Flint, que se quedaron solos. Me estoy haciendo demasiado viejo para estas cosas, Tanis. Tonterías, peleaste como un... No, no me refiero a los huesos o a los músculos. El enano se miró las nudosas manos, a pesar de que están bastante viejos. Me refiero al espíritu. Hace muchos años, antes de que los otros hubiesen nacido, tú y yo hubiéramos entrado en un bosque encantado sin pensárnoslo dos veces. En cambio ahora. Vamos, anímate. Le dijo Tanis intentando quitarle importancia, aunque estaba profundamente preocupado por la súbita melancolía del enano. Por vez primera desde que se habían encontrado en las afueras de Solace, examinó a Flint detenidamente. Parecía un viejo, pero el enano siempre había tenido este aspecto. Su rostro, o lo que podía verse de su rostro a través de la barba y bigotes grisáceos y de sus sobresalientes cejas blancas, estaba oscurecido y arrugado, agrietado como si fuese cuero viejo. Se quejaba y refunfuñaba, pero Flint siempre se había quejado y refunfuñado. La diferencia estaba en los ojos, el brillo fogoso que antes tenían había desaparecido. No dejes que te afecte lo que diga Raistlin, esta noche nos sentaremos alrededor del fuego y nos reiremos de sus cuentos de fantasmas. Me imagino que sí. Permaneció callado durante unos segundos y luego dijo, algún día perderéis el ritmo por mi culpa, Tanis, y no quiero que tú llegues a pensar, porque soporto a este viejo enano gruñón. ¿Por qué te necesito, viejo enano gruñón? Posó el brazo sobre el hombro del enano y se dirigieron hacia el bosque tras los otros. Te necesito, Flint. Son todos tan jóvenes. Tú eres una roca sólida sobre la que puedo apoyarme mientras manejo la espada. El rostro de Flint enrojeció de placer. Se mesó la barba y carraspeó bruscamente. Sí, bueno, tú siempre has sido un sentimental. Vamos. Estamos perdiendo el tiempo, quiero cruzar este maldito bosque tan rápido como no sea posible. Suerte que aún es de día. Capítulo 10. 10. El bosque oscuro. El paseo de la muerte. La magia de Raistlin. Lo único que Tanis sintió cuando entraron en el bosque fue el alivio de ocultarse de aquel sol otoñal. El semielfo recordó las leyendas que había oído sobre el bosque oscuro, historias de espectros contadas alrededor del fuego, y no pudo dejar de pensar en el presagio de Raistlin. Tanis sentía que el bosque tenía más vida que cualquier otro en el que hubiera estado nunca. En él no reinaba el silencio mortecino que habían sentido anteriormente. Pequeños animalillos parloteaban entre la maleza y los pájaros aleteaban en las ramas superiores de los árboles. Alrededor suyo revoloteaban insectos con alas de alegres colores. Las hojas se movían y crujían, y las flores ondeaban a pesar de que no soplaba brisa alguna, era como si las plantas mostrasen que estaban vivas. El grupo entró en el bosque arma en mano, avanzando cautelosos con prudencia y desconfianza. Después de caminar durante un rato intentando evitar que las hojas crujiesen, y viendo que por el momento no había nada que temer, todos se relajaron, a excepción de Raistlin. Caminaron por un sendero limpio y despejado durante un buen rato, a ritmo ligero. A medida que el sol bajaba, las sombras se iban alargando. Tanis se sentía distendido y relajado, ya no temía que aquellas horribles criaturas aladas lo siguieran hasta allí. Parecía imposible que existiera maldad en aquel lugar, a menos, como había dicho Raistlin, que uno la llevara consigo al bosque. El semielfo vio que el mago caminaba solo, con la cabeza gacha, bajo las sombras de los árboles que parecían caer pesadamente sobre él. Tanis tembló y se dio cuenta de que el aire se iba enfriando a medida que el sol descendía tras las frondosas copas. Había llegado el momento de buscar un lugar donde acampar durante la noche.
Tanis sacó el mapa de Tasleov para examinarlo una vez más antes de que oscureciera. Estaba dibujado por un elfo y, sobre el bosque, con runas claras e inteligibles, podían leerse las palabras. Bosque oscuro. Pero el bosque en sí estaba delineado tan vagamente que Tanis no podía precisar si las palabras se referían a este bosque o a otro más al sur. Raistlin debe estar equivocado, pensó Tanis, este no podía ser el bosque oscuro. Y si lo era, su malevolencia era sencillamente un producto de la imaginación del mago. Siguieron caminando. Pronto llegó el crepúsculo, ese momento mágico de la tarde en el que todo se hace más misterioso. Los compañeros comenzaron a rezagarse, Raistlin renqueaba y jadeaba, y el rostro de Stem tenía un tono ceniciento. Tanis estaba a punto de proponer que se detuvieran a acampar cuando, como anticipándose a sus deseos, el sendero desembocó en un claro amplio y verdoso. Del suelo brotaba agua pura y cristalina que serpenteaba por redondeadas rocas, formando un riachuelo poco profundo. El claro estaba cubierto por una tentadora mata de hierbas espesas y rodeado de árboles altos y protectores. En el preciso instante en que llegaban a él, la débil luz del sol se tornó roja. Poco a poco fue perdiendo fuerza y las neblinosas sombras de la noche se deslizaron entre los árboles. No dejéis el camino, salmodió Raistlin cuando sus compañeros comenzaban a entrar en él. Claro. Tanis suspiró. No sucederá nada, Raistlin. El camino está a la vista, no está ni a 10 pies de distancia. Vamos, tienes que descansar, a todos nos hace falta. Mira, Tanis le mostró el mapa, no creo que este sea el bosque oscuro. De acuerdo con este. Raistlin desdeñó el mapa, y el resto de los compañeros, haciendo caso omiso del mago, abandonaron el camino, comenzando a instalar el campamento. Stem se dejó caer junto a un árbol y cerró los ojos dolorido, mientras Caramon, hambriento, escrutaba en busca de la más mínima sombra pasajera. A una señal suya, Tasleov se internó en el bosque en busca de leña para prender una hoguera. Mientras los observaba, la expresión de Raistlin se torció en una sardónica sonrisa. «Estáis locos. Este es el bosque oscuro, como comprobaréis antes de que transcurra la noche». Se encogió de hombros. «Aunque necesito descansar, no abandonaré el camino», el mago se sentó sin separarse de su bastón. El hecho de que los otros intercambiaban miradas de complicidad enfureció a Caramon. «Vamos, Raistlin, únete a nosotros. Tas ha ido por leña y yo tal vez pueda cazar un conejo. No le dispares a nada». El hilo de voz con el que Raistlin habló hizo que todos se estremeciesen. «No dañes nada en el bosque oscuro. A ninguna planta, a ningún árbol, a ningún pájaro, ni a ningún animal». «Estoy de acuerdo con Raistlin», dijo Tanis. «Tenemos que pasar aquí la noche y no quiero matar a ningún animal de este bosque si no es estrictamente necesario. Cenaremos de nuestras misérrimas provisiones». «Los elfos nunca quieren matar», refunfuñó Flint. «El mago nos asusta con sus misterios y tú nos matas de hambre. Bien, si somos atacados esta noche, espero que el enemigo sea comestible». «Lo mismo digo, enano», Caramon suspiró, se acercó al riachuelo y comenzó a beber. Tasleov regresó con la leña. «No la he cortado», le aseguró a Raistlin, «simplemente la recogí del suelo». Pero ni siquiera Ribewind pudo lograr que la madera prendiera. «Los troncos están húmedos», declaró después de intentarlo, arrojando el trozo de yesca en la bolsa. «Necesitaremos luz», dijo Flint, cada vez más inquieto al ver que las sombras de la noche se cernían sobre ellos. Los sonidos del bosque, que durante el día habían resultado inofensivos, ahora eran siniestros y amenazadores. «Espero que no le tengas miedo a las leyendas», siseó Raistlin. «No. Solo quiero estar seguro de que el Kender no me robará la bolsa en la oscuridad». «Muy bien. Sirac». El puño de cristal del bastón del mago brilló con una pálida luz blanquecina. Era una luz fantasmagórica, muy tenue, que parecía enfatizar lo amenazador de la noche. «Aquí tienes luz», susurró suavemente el mago hincando la parte inferior del bastón en el suelo. Húmedo. En aquel momento, Tanis sintió algo muy extraño, perdía su visión de elfo. Debería verlos cálidos contornos rojizos de sus compañeros, pero estos no eran más que negras sombras bajo aquella oscuridad. No dijo nada a los demás,
pero le invadió una sensación de temor, rompiendo la tranquilidad de la que había disfrutado hasta aquel momento. Yo haré la primera guardia, ofreció Stem decidido. De todas formas, no debo dormir con esta herida. Una vez conocí a un hombre que lo hizo y nunca más volvió a despertar. Haremos turnos de 2, dijo Tanis. Haré el primero contigo. Los demás abrieron sus fardos y comenzaron a organizar los lechos sobre la hierba, todos. Excepto Raistlin, quien no se movió del sendero, sentado con la cabeza baja e iluminado por la débil luz de su bastón. Stem se instaló debajo de un árbol. Tanis caminó hasta el arroyo para saciar su sed. De pronto, oyó detrás suyo un grito ahogado. De un solo movimiento, desenvainó la espada y se puso en guardia. Los demás también habían sacado sus armas, tan solo Raistlin seguía sentado, inmóvil. Guardad vuestras espadas, dijo. Aquí no os servirán de nada. Solo una magia poderosa podría contra estos seres. Estaban rodeados por un ejército de guerreros. Por sí solo, este hecho ya hubiera sido suficiente para helarle la sangre en las venas a cualquiera. Los compañeros hubieran podido enfrentarse a aquella situación, pero lo que no podían era refrenar el pánico que los invadía, entorpeciendo sus sentidos. Aquellos guerreros estaban muertos. Todos recordaron el comentario que Caramon había hecho: contra los vivos no me asusta luchar, pero contra los muertos. Una luz fugaz y blanquecina delineaba sus cuerpos, era como si el calor humano que habían poseído estando vivos se prolongara terriblemente tras la muerte. La carne de sus cuerpos se había podrido, y de ellos solo quedaba la imagen que el alma recuerda. Cada guerrero, ataviado con una antigua armadura, llevaba armas que podían infligir terribles heridas. Pero los espíritus no necesitaban armas, podían matar simplemente por el pánico que inspiraban o bien con un ligero toque de sus gélidas y mortecinas manos. ¿Cómo podemos luchar contra estos seres?, pensaba Tanis inquieto. Él, que nunca había sentido pavor ante enemigos de carne y hueso, se sentía invadido de pánico e incluso llegó a plantearse la huida. Enojado consigo mismo, el semielfo intentó calmarse y volver a la realidad. La realidad. ¿Qué? Ironía. Echar a correr era inútil, se dispersarían y acabarían perdiéndose. Tenían que quedarse y controlar la situación de alguna forma. Comenzó a caminar hacia los fantasmagóricos guerreros. Los muertos no dijeron nada, ni hicieron ningún movimiento amenazador, simplemente se mantuvieron quietos donde estaban, bloqueando el camino. Era imposible contarlos, ya que algunos aparecían centelleantes, mientras otros se apagaban y desaparecían. No sé cómo saldremos de esta, admitió Tanis para sí mismo, sintiendo que un sudor frío le recorría todo el cuerpo. Uno de estos espíritus guerreros sería capaz de matarnos tan solo alzando una mano. Cuando el semielfo se aproximaba a ellos, vio un destello de luz, era el bastón de Raistlin, quien estaba de pie en medio de sus atemorizados compañeros. Tanis se dirigió hacia él. La luz tenue del cristal se reflejaba en el rostro del mago, dándole un aspecto tan fantasmagórico como el de los espectros que tenían ante ellos. Bienvenido al bosque oscuro, Tanis, dijo el mago. Raistlin. Tanis se atragantó. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para conseguir que brotase algún sonido de su reseca garganta. ¿Quiénes son estos? Son esbirros espectrales. Hemos sido afortunados. Afortunados. ¿Por qué? Son los espíritus de los hombres que en vida se comprometieron a realizar alguna misión y luego faltaron a su promesa. Su condena es realizar esa misión una y otra vez hasta que merezcan su liberación y puedan encontrar en la muerte el verdadero descanso. ¿Y por qué, en nombre del abismo, nos convierte esto en afortunados? Quizás se comprometieron a liberar el bosque de forasteros. Es posible, pero no creo que sea así. Tendremos que averiguarlo. Antes de que Tanis pudiese reaccionar, el mago dio unos pasos y encaró a los espectros. Raistlin. Exclamó Caramon con voz ahogada, comenzando a caminar hacia él. Tanis, que no dé un paso más, ordenó Raistlin. Podría ser peligroso. Tanis sujetó al guerrero por el brazo, y le preguntó a Raistlin. ¿Qué vas a hacer? Voy a formular un encantamiento que nos permita comunicarnos con ellos, percibiré sus pensamientos y ellos podrán hablar a través mío.
El mago echó la cabeza hacia atrás y la capucha le cayó sobre los hombros. Estirando los brazos, comenzó a hablar. Aestivilac parvilacar. Sutangus moipar. Murmuró y luego repitió la frase 3 veces. Mientras Raistlin hablaba, el grupo de guerreros se dividió y en medio de ellos apareció una figura aún más imponente y terrorífica que el resto. Era más alto que los demás, llevaba una reluciente corona y su vieja armadura estaba ricamente decorada con joyas. Caminaba hacia Raistlin. Caramon, angustiado, apartó la vista y Tanis no se atrevió a hablar ni a gritar, temeroso de molestar al mago e interrumpir el hechizo. El espectro alzó una mano descarnada y la movió lentamente en dirección al mago para tocarlo. Tanis se estremeció. Si el espectro lo tocaba, significaba la muerte, pero Raistlin estaba como extasiado y no se movió. En aquel instante, habló. Vosotros, que habéis muerto hace tiempo, utilizad mi voz viva para contarnos vuestros amargos pesares. Después, dejadnos en libertad para atravesar el bosque, pues como veréis, leyendo nuestros corazones, nuestro propósito no tiene nada que ver con la maldad. La mano del espectro se detuvo bruscamente y sus pálidos ojos escudriñaron el rostro de Raistlin. Reluciendo en medio de aquella oscuridad, el espectro bajó la cabeza ante el mago. Tanis contuvo la respiración, sabía que el mago tenía poder, pero hasta tal punto. Raistlin le devolvió el saludo y luego se situó a su lado. Su rostro era casi tan pálido como el de la fantasmagórica figura. El viviente muerto y el muerto viviente, pensó Tanis, temblando. Cuando Raistlin habló, su voz ya no era su acostumbrado susurro sibilante sino una voz profunda y autoritaria que resonaba en todo el bosque, tan fría y cavernosa que parecía venir del centro de la tierra. ¿Quiénes sois vosotros que osáis atravesar el bosque oscuro? Tanis intentó contestar, pero su garganta estaba totalmente seca y Caramon, junto a él, no podía ni levantar la cabeza. El semielfo notó que algo se movía a su lado. Era el Kender. Maldiciéndose a sí mismo, intentó sujetarlo pero ya era tarde. El pequeño personaje se deslizó bajo la luz del bastón de Raistlin y se plantó ante el espectro. Tasleov saludó respetuoso. Soy Tasleov Buenervold, pero mis amigos, dijo señalando con su pequeña mano al resto del grupo, me llaman Tas. ¿Quiénes sois vosotros? Eso poco importa, entonó la voz sepulcral. Sabed tan solo que somos guerreros de tiempos inmemoriales. ¿Es verdad que rompisteis una promesa y que ese es el motivo por el que estáis aquí? Preguntó Tas con curiosidad. Así es. Habíamos hecho la promesa de custodiar esta tierra, pero descendió de los cielos la montaña ígnea y la tierra se resquebrajó. De las profundidades ascendieron seres demoníacos y nosotros arrojamos nuestras espadas y huimos despavoridos hasta que nos sobrevino una muerte mucho más amarga. Hemos sido llamados para cumplir nuestra promesa, ya que el mal vuelve a acechar estas tierras. Aquí permaneceremos hasta que lo expulsemos y consigamos restablecer la paz. De repente, Raistlin dio un grito y sacudió la cabeza, las órbitas de sus ojos comenzaron a girar, hasta que se quedaron en blanco y su voz se transformó en miles de voces que gritaban a la vez. A través suyo, y por efecto del encantamiento realizado, los espectros se lamentaban recordando su pasado. Todos se asustaron, incluso el Kender, quien dio un paso atrás y miró inquieto a su alrededor, intentando localizar a Tanis. El espectro levantó el brazo en un gesto autoritario y el tumulto cesó. Mis hombres quieren saber el motivo por el que habéis entrado en el bosque oscuro. Si se trata de algo maligno, la maldad caerá sobre vosotros y no viviréis para ver el nuevo día. No, nada malo, por supuesto que no, se apresuró a responder Tasleov. Es una historia un poco larga, sabes, pero naturalmente nosotros no tenemos ninguna prisa y supongo que vosotros tampoco, o sea, que os la contaré. Para empezar, estábamos en la posada El Último Hogar en Solace, probablemente no la conozcáis. No estoy seguro del tiempo que hace que está allí, pero no existía cuando sobrevino el cataclismo y, por lo que parece, vosotros sí que existíais. Bien, allí estábamos escuchando a un anciano relatar historias sobre Juma, y él, el anciano, no Juma, le dijo a Goldmoon que cantara su canción, y ella dijo que qué canción y luego la cantó y el buscador decidió convertirse en crítico musical y Ribewind
¿Qué es aquel hombre alto que hay allá?, empujó al buscador, quien cayó sobre el fuego. Fue un accidente, pues él no tenía ninguna intención de que se quemara, pero el buscador ardió como una antorcha. De cualquier forma, el anciano me pasó la vara y me dijo que le golpeara, y yo así lo hice y la vara se volvió de cristal azul y las llamas cesaron y... Cristal azul. La voz del espectro resonó en la garganta de Raistlin, profunda y cavernosa. El espectro comenzó a caminar hacia ellos. Tanis y Stem saltaron hacia adelante agarrando a Taz y apartándolo a un lado, pero vieron que la única intención del espectro era examinar al grupo. Sus titilantes ojos miraron a Goldmoon y, alzando una mano, le hizo una señal para que se acercara. No. Rivewind trató de evitarlo, pero ella lo apartó suavemente y caminó hacia el espectro. Con la vara en la mano. El fantasmagórico ejército les rodeó. El espectro extrajo su espada de su desvaída vaina y la mantuvo en alto sobre su cabeza. La hoja proyectó una pálida luz blanquecina teñida de una llama azulada. «Mirad», exclamó Goldmoon. La vara destellaba azulada, como si dialogase con la espada. El fantasmagórico rey de los espectros se volvió hacia Raistlin y alargó una lívida mano hacia él. Aturdido mago. Caramon emitió un tosco bramido y, soltándose del brazo de Tanis, desenvainó su espada y arremetió contra el guerrero espectral. La hoja atravesó el fulgurante cuerpo, pero fue Caramon quien, chillando de dolor, cayó al suelo retorciéndose. Tanis y Stem se arrodillaron junto a él, mientras Raistlin lo miraba con expresión impasible. Caramon, ¿dónde? Tanis, desesperado, intentaba averiguar dónde tenía la herida él. Guerrero. Mi mano. Caramon sollozaba estremecido, tenía su mano izquierda, la mano con la que empuñaba la espada, apretada bajo el brazo derecho. ¿Qué te ha pasado?, preguntó Tanis. Entonces vio que la espada del guerrero estaba cubierta de escarcha y lo comprendió, todo lo que entraba en contacto con aquellos seres se helaba. Tanis alzó la mirada horrorizado y vio que la mano del espectro agarraba firmemente a Raistlin por la muñeca. El frágil cuerpo del mago se vio sacudido por un temblor y, aunque su rostro se retorció de dolor, no se desplomó. Sus ojos se cerraron, las líneas de cinismo y amargura, que surcaban su rostro, se suavizaron, la paz de la muerte se cernía sobre él. Tanis lo observó, horrorizado, oyendo solo parcialmente los roncos gruñidos de Caramon. Entonces vio cómo el rostro del mago se transformaba en una expresión de éxtasis y su halo de poder aumentaba, brillando con una intensidad casi palpable. Hemos sido llamados, dijo Raistlin con una voz que no era la suya ni tampoco ninguna de las que Tanis le había oído utilizar. Debemos acudir. El mago les volvió la espalda y, dejando el claro en el que los compañeros habían acampado, siguió internándose en el bosque, sujeto aún por la descarnada mano del rey espectral. El círculo formado por los espectros se abrió para dejarles pasar. «Detenedlos», gimió Caramon poniéndose en pie. «No podemos». Tanis intentó contenerlo y, al final, el guerrero se desplomó en sus brazos, sollozando como un niño. «Lo seguiremos. No creo que le ocurra nada, es un mago, Caramon, y nosotros no podemos comprenderlo. Lo seguiremos». Los ojos de los espectros centelleaban mientras observaban cómo los compañeros pasaban ante ellos para seguir penetrando en el bosque. El ejército cerró filas tras ellos. El rey espectral, abandonando la mano de Raistlin, retrocedió hasta reunirse con sus guerreros. Poco a poco sus descarnadas y fantasmagóricas figuras fueron diseminándose por los senderos, desapareciendo entre la maleza para continuar su vida errante a la espera de poder combatir el mal. Y, de ese modo, alcanzar el descanso eterno. Después de un corto trayecto los compañeros se detuvieron. El mago, que tenía los ojos cerrados, suspiró ligeramente y cayó al suelo desmayado. Cuando Stem corría hacia él, apareció Caramon, ansioso por conocer la suerte que había corrido su hermano. Al volver en sí, Raistlin comenzó a murmurar extrañas palabras que nunca antes había pronunciado. «Raistlin», exclamó Caramon sollozando entrecortadamente. Por fin los párpados del mago se abrieron. «El encantamiento me ha agotado», susurró débilmente. «Debo descansar». «Ya lo creo que descansaréis», resonó una voz, la voz de un ser vivo. Tanis se llevó la mano a la espada.
Él y los otros se colocaron rápidamente delante de Raistlin en actitud protectora, dándole la espalda y mirando hacia la oscuridad. En aquel preciso momento, apareció Solinari, tan repentinamente como si una mano la hubiese sacado de debajo de un pañuelo de seda negra. Su luz les permitió ver la cabeza y los hombros de un hombre que se hallaba en pie entre los árboles. Sus hombros desnudos eran tan anchos y fuertes como los de Caramon, y una melena de largo cabello se le ensortijaba alrededor del cuello. Tenía unos ojos brillantes que relucían con frialdad. Los compañeros oyeron un crujido en la maleza y vieron el reflejo de una punta de lanza levantada que señalaba hacia Tanis. Arrojad vuestras insignificantes armas. Estáis rodeados, no tenéis escapatoria. Es una trampa, gruñó Stem, pero mientras hablaba se oyó un estruendoso resquebrajamiento de ramas y se dieron cuenta de que había más hombres rodeándoles, todos ellos armados con espadas que relucían bajo la luz de las lunas, Solinari y Lunitari. El primer hombre que habían visto dio un paso hacia adelante y los compañeros lo observaron atónitos, casi soltando las armas de la impresión. No era un hombre. Era un centauro. Humano de cintura para arriba y con cuerpo de caballo de cintura para abajo. Galopó graciosamente hacia ellos, y al hacerlo resaltaron sus poderosos músculos. Hizo un gesto imperativo y varios centauros más se acercaron al camino. Tanis desenvainó la espada. Flint estornudó. Debéis venir con nosotros, ordenó el centauro. Mi hermano está enfermo, protestó Caramon, no puede ir a ninguna parte. Subidlo a mi espalda, ordenó con frialdad. Si alguno de vosotros se siente cansado le podemos llevar. ¿A dónde nos lleváis?, preguntó Tanis. No estáis en situación de hacer preguntas. El centauro pinchó a Tanis en la espalda con su espada. Viajaremos lejos y rápido, por lo que os sugiero que montéis. Pero no temáis. Cuando pasó ante Goldmoon la saludó, levantando una de sus patas delanteras. Esta noche no os sucederá nada malo. Tanis, puedo montar, rogó Tasleov. No confiéis en ellos, dijo Flint, estornudando violentamente. No confío en ellos, murmuró Tanis, pero, por lo que parece, no tenemos elección, Raistlin. No puede caminar. Vamos, Tas, los demás también. Caramon miró al centauro con expresión escéptica y ceñuda y, levantando a su hermano en brazos, lo situó encima del animal. Raistlin, aún débil, se acomodó sobre él. Subid. Puedo soportar el peso de ambos. Vuestro hermano necesitará ayuda, pues esta noche galoparemos veloces. El guerrero se encaramó sobre la amplia espalda del caballo, sus largas piernas casi le llegaban al suelo. Cuando el centauro comenzó a galopar por el camino, rodeó a Raistlin con el brazo. Tasleov, riendo de excitación, saltó sobre otro de los cuadrúpedos con tal impulso, que se escurrió por el lado opuesto cayendo sobre el barro. Stem suspiró y, recogiendo al Kender del suelo, lo volvió a colocar sobre el lomo del animal. Antes de que Flint pudiese protestar, el caballero lo agarró y lo situó detrás de Tas. El enano intentó hablar, pero lo único que le salió fue otro terrible estornudo. Tanis montó sobre el que les había hablado. ¿Dónde nos llevas?, volvió a preguntar Tanis. Ante el señor del bosque. El señor del bosque. ¿Quién es? ¿Acaso es uno de vosotros? Es el señor del bosque, respondió el animal comenzando a galopar sendero abajo. Tanis iba a hacer otra pregunta, pero el paso cada vez más rápido del animal hizo que casi se mordiese la lengua y que se deslizase hacia abajo por la espalda del centauro. Al iniciar el galope, Tanis creyó que iba a caerse y rodeó el amplio tronco del animal con sus brazos. No necesitas partirme en dos. El centauro miró hacia atrás, sus ojos relucían en la oscuridad. Parte de mi tarea es asegurarme de no perderos por el camino. Relajaos. Situad vuestras manos sobre mis ancas para balancearos. Así está bien. Ahora apretad las piernas. Los centauros salieron del camino y se internaron en el bosque. En pocos segundos, los frondosos árboles devoraron a la luna. Tanis sentía el azote de las ramas al pasar. Su caballo no se desviaba ni aminoraba el paso, por lo que Tanis dedujo que conocía bien el camino, un camino que el semielfo no podía ver.
Al poco rato el paso se hizo más lento y al final el centauro se detuvo. A Tanis aquella sofocante oscuridad no le permitía ver nada. Sabía que sus compañeros se hallaban cerca solo porque podía oír la pesada respiración de Raistlin y los incesantes estornudos de Flint. Incluso la luz del bastón de Raistlin se había apagado. ¿Por qué nos detenemos?, preguntó. Porque hemos llegado al final de nuestro viaje. Desmontad, ordenó parcamente el centauro. ¿En dónde estamos? Tanis desmontó, deslizándose por el lomo del animal, y miró a su alrededor sin poder ver nada. Pues los árboles evitaban que el más mínimo rayo de luz, ya fuera de las lunas o de las estrellas, iluminara el camino. Estáis en el centro del bosque oscuro, contestó el centauro. Os deseo buena suerte. Ahora. Todo depende de cómo os juzgue el señor del bosque. Espera un minuto, le gritó enojado Caramon. No puedes dejarnos aquí, en medio de este bosque, tan ciegos como si fuésemos criaturas recién nacidas. Detenedlos, ordenó Tanis llevándose la mano a la espada. Pero su arma no estaba ahí. Al oír una explosiva maldición de Stem, comprendió que el caballero también estaba desarmado. El centauro rió. Tanis escuchó un sonido de cascos y crujidos de ramas. Los centauros se habían ido. Vaya. De buena nos hemos librado, exclamó Flint, entre estornudo y estornudo. ¿Estamos todos?, preguntó Tanis estirando el brazo y notando el tranquilizador apretón de Stem. Yo estoy aquí, Piotasleov. Oh Tanis, ¿verdad que fue maravilloso? Yo. SHHHH, Tas. ¿Y los bárbaros? Estamos aquí, le respondió secamente Ribewind. Desarmados. Todos estamos desarmados, afirmó Tanis. Aunque no creo que un arma nos fuera de mucha ayuda en esta maldita oscuridad. No, no todos estamos desarmados, susurró Goldmoon en voz baja. Me han permitido conservar la vara. Y esa sí que es un arma formidable, hija de Kesu, dijo una voz profunda. Un arma para hacer el bien, para combatir la enfermedad y el mal. El tono de la voz era triste, y que ahora deberá ser utilizada para combatir a las demoníacas criaturas que desean encontrarla y hacerla desaparecer de esta tierra.